Basada en la obra homónima de Héctor Germán Westergeld, la exitosa serie de Netflix El Eternauta ha dado mucho de qué hablar debido al concepto del héroe colectivo y la frase "nadie se salva solo", lo que transmite un mensaje completamente opuesto al extremo individualismo del actual presidente Javier Milei y sus partidarios. Aún así, muchos libertarianos se esfuerzan por darle otra interpretación, aludiendo a la libertad individual y a la cooperación espontánea frente al control centralizado. Pero esta lectura es incorrecta, pues se basa en un gran número de errores conceptuales. Muchos lo leen como una historia de resistencia colectiva, pero hay otra mirada, la de la libertad individual frente al control centralizado. La invasión alienígena no fracasa ni por un plan estatal ni por un líder iluminado, sino por individuos que actúan por cuenta propia. Salvo, Faval y los demás se organizan desde abajo, utilizando lo que Hayek denomina conocimiento de tiempo y lugar. Se adaptan y actúan, no esperan órdenes. El sistema invasor basado en obediencia ciega y control total se parece a los fracasos de planificación socialista o la provisión de servicios públicos de un Estado que cree saberlo todo. El sistema colapsa cuando aparece alguien con libertad, con iniciativa, con responsabilidad. Cuando Salvo se encuentra con un Mano, que también se escapó, descubrimos algo clave, que entre inteligencias diferentes también puede surgir la cooperación espontánea, a lo Adam Smith. No por imposición, sino por empatía, por interacciones repetidas, por beneficio mutuo, que es la base de los mercados libres y del progreso social. El poder total no tiene rostro, pero sí estructura, la obediencia. Frente a eso, la resistencia es la libertad individual. Para empezar, la libertad no se define en sí misma, sino que es condicional y relativa, es decir, que solo puede definirse respecto a algo. En la antigüedad, por ejemplo, ser libre consistía en no ser esclavo, mientras que actualmente comprendemos tal como la capacidad de elegir y consumir. Así, en una sociedad política liberal somos libres en tanto que no estamos sometidos al dominio arbitrario de otros y podemos elegir qué hacer con nuestra vida siempre y cuando nuestras acciones y decisiones no vulneren directamente a los demás. Sin embargo, las personas no deciden actuar al margen de un contexto, sino en relación con este. Si Netflix no hubiese producido una serie del Eternauta y a su vez no se hubiera vuelto tan popular, por ejemplo, la mujer no hubiese subido un reel reinterpretando su mensaje y yo no hubiera hecho este video. Las acciones personales y la interrelación de ellas, en definitiva, no son ajenas a la realidad material, y en ese sentido la libertad individual es solo una abstracción. No somos individuos aislados, sino sujetos, parte de un todo. No actuamos siguiendo nuestra propia voluntad o por espontaneidad, ya que no estamos libres de factores externos coactivos y coercitivos determinantes. He aquí el concepto de heteronomía, y es que, como dijo Spinoza, el hombre se cree libre porque es consciente de sus acciones, pero ignora las causas por las que está determinado. Un ejemplo es la idea de libre mercado, comprendido no como un hecho social o factor externo que preexiste a nuestra existencia, una cosa abstracta con la que nos relacionamos de acuerdo a leyes objetivas independientes de nuestra subjetividad o un sistema de asignación de recursos que podemos comprender a través de la razón y el conocimiento, sino como un conjunto de individuos que se relacionan entre sí de acuerdo a la oferta y la demanda de bienes económicos que satisfacen necesidades individuales. Y por lo mismo, el valor económico de las mercancías se concibe como una percepción mental que depende exclusivamente de lo que cada quien esté dispuesto a pagar. Pero detrás de la sensación de libertad que nos brinda la elección y acción de comprar se esconde el hecho de que el mercado es el único medio legítimo de asignación de recursos en la sociedad capitalista. Asimismo, aunque a priori parece que una mercancía vale porque le asignamos valor al pagar por ella cuando nos es útil para satisfacer nuestras necesidades personales, esta perspectiva individualista ignora, en primer lugar, que las necesidades humanas no son ajenas al contexto ni la utilidad de un bien es ajena a su composición material, y en segundo, el conjunto de relaciones sociales previas a nuestras elecciones personales. Y es que mediante la observación de la realidad a posteriori podemos afirmar que las mercancías son por naturaleza valiosas, por lo tanto que tienen valor y que por eso las valoramos. Una campera, por ejemplo, no vale porque yo la elijo porque me es útil para quitarme el frío, sino que la elijo porque tiene valor debido a que sirve para abrigarme cuando, porque hace frío, tengo frío. Y es porque hace frío que se demandan, producen, distribuyen y consumen abrigos.
Explicado esto, uno de los tantos problemas ontológicamente contradictorios del liberalismo es su concepción dual de la realidad, de la cual surge la separación entre el individuo y la sociedad más allá de lo conceptual, por ejemplo. Y es por esta idea que en la sociedad moderna occidental se concibe la libertad solo en términos individuales y subjetivos, razón por la que la comunidad, la familia, la nación, el estatus, la clase social, etc., perdieron importancia en la determinación de la identidad y en la idea de libertad. Sucedió entonces que los usos y costumbres, las lealtades personales tradicionales y los lazos comunales con sus consecuentes derechos y obligaciones terminaron por considerarse como cadenas que restringen la iniciativa individual e impiden la autorrealización. Vivimos en una sociedad en la que cada individuo es un conjunto de necesidades y deseos, y solo existe para el otro, como el otro para él, en la medida en que se convierten en medio el uno del otro. Como dijo Adam Smith sobre el mercado, no es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de la persecución por sus propios intereses. Y así sucede que lo individual se separa de lo social, pero a la vez, lo último queda subordinado a lo primero. Porque aunque el mercado es una institución social cuyo funcionamiento como mecanismo distributivo de los recursos depende de la interrelación de sus actores económicos, los oferentes y demandantes, librado a sus anchas promueve una competencia feroz en la que solo ganan un muy selecto y reducido grupo de individuos. Y es en ese sentido que podemos afirmar que la economía de mercado, bajo el dominio de la propiedad privada capitalista, el orden social liberal, es lo contrario de la cooperación, entendiendo por cooperar a obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común. En este sentido, la afirmación de que en el Eternauta Juan Salvo y los otros se organizan espontáneamente porque no existe un poder centralizado que intervenga en sus acciones mediante la coacción efectiva o el uso de la violencia, revela una profunda incomprensión sobre la construcción del orden político. Y es que ya lo dijo Aristóteles en la Política. Todo estado o comunidad política consiste en una asociación, y toda asociación se forma siempre con miras hacia algún bien. Así pues, la autoridad no precede a la acción humana, sino que resulta de ella. El orden social liberal existente, por ejemplo, surgió tras el éxito de las revoluciones burguesas que pusieron fin al modo de organización feudal y a la concepción tradicional de soberanía estatal o patriarcalismo, dando origen al orden social capitalista y a los regímenes políticos de soberanía popular. Y así, una vez establecido ese nuevo orden, la autoridad surge para preservarlo. Porque el motor de la historia es, si no la lucha de clases de la que habló Marx, la lucha por el poder político y económico de los distintos sectores de la población. El capitalismo como sistema productivo económico y en tanto modo de vida, así igualmente las repúblicas democráticas liberales y sus ideas de libertad individual e igualdad ante la ley y de oportunidades, no son la consecuencia inevitable de la naturaleza humana, sino como cualquier estructura política económica, una construcción social resultante de un proceso histórico determinado. Se trata, por tanto, de un hecho social que ejerce un poder imperativo, coactivo y coercitivo que influye y hasta determina la forma en que pensamos, actuamos y sentimos. No es que somos libres porque tenemos derecho a la propiedad privada de los medios de producción, sino que tenemos ese derecho porque vivimos en una sociedad capitalista. No somos libres porque podemos comprar productos y servicios, sino que podemos hacerlo porque el mercado es el mecanismo de asignación de recursos en el capitalismo del que formamos parte. Y no somos libres porque podemos elegir a nuestros representantes políticos mediante el sufragio, sino que podemos hacer eso porque vivimos en una república democrática liberal. En otro sistema político-económico, con otras estructuras y superestructuras, las cosas serían muy diferentes. Pero aún así, si nos sentimos libres es porque necesariamente toda sociedad existente tiene que gozar de algún tipo de legitimidad en la subjetividad de sus miembros. Como dijo Durkheim, cuando aceptamos los hechos sociales no percibimos su naturaleza coactiva. Dicho esto, antes de la nevada mortal, los personajes de El Eternauta vivían de acuerdo a un orden social establecido, la sociedad capitalista argentina y su cultura. La influencia de esta es normal, pues, al principio del conflicto. Por eso Salvo y Favalli, por ejemplo, en principio ponían sus intereses personales ante todo.
El primero quería encontrar a su hija perdida sin importarle un carajo los demás, y el segundo veía a cualquiera como una potencial amenaza. Sin embargo, siendo conscientes de la nueva realidad, rápidamente se adaptaron a ella. Juan, aunque preocupado por el paradero de su hija, entiende que la prioridad son las personas que le rodean en el tiempo y el lugar en el que está. Y el Tano, por su parte, eventualmente termina entendiendo que no puede abandonar a su suerte a las personas que necesitan ayuda. Como él mismo le dijo al protagonista, no se trata de salvar el culo de uno solo. En definitiva, ellos no actúan cooperativamente porque libre y voluntariamente así lo quieren, por arbitrio de la subjetividad, sino porque no tienen otra opción. Si no lo hacen dadas las circunstancias, todos morirán primero por la nieve y más adelante frente a los bichos y otras amenazas externas. Y es que, como dijo el mismo Favali, el mundo como lo conocían se fue a la mierda. Por lo tanto, si las personas se organizan desde abajo y trabajan en conjunto por un fin común, sin el intervencionismo de un Estado que se imponga sobre ellos, es porque por un lado los seres humanos somos por naturaleza animales sociales y por otro, porque la historia se desarrolla en un contexto de supervivencia, tras el colapso de la comunidad política tal y como la conocemos. Aquí es importante distinguir entre lo individual y lo colectivo. Lo primero es relativo a uno mismo, por lo que emerge y se sostiene en la mente del sujeto. Lo segundo, en cambio, de no existir el individuo como su base, encuentra sustento en el contexto social, el mundo externo, por lo que posee una naturaleza propia e independiente a sus distintas manifestaciones individuales. La lengua como sistema de signos lingüísticos, por ejemplo, es un convenio colectivo cuyo fin es la comunicación, pero no todos sus hablantes hacen uso de ella de la misma forma. Y aclarado esto, podemos afirmar que el Eternauta reivindica lo colectivo sobre lo individual porque no pone el énfasis en los intereses y deseos individuales de cada personaje para motivar su acción frente al conflicto, sino en el contexto común a todos. Y en ese sentido, aunque cada cual piense y actúe de forma distinta, el grupo como unidad colectiva tiene un mismo objetivo determinado, la supervivencia de la humanidad, y es eso lo que motiva su acción. Por último, el sistema de los extraterrestres no se parece en nada ni a los estados socialistas ni a los estados del bienestar capitalistas. Nada en ellos nos permite relacionarlos. En cambio, sí que puede leerse como una alegoría a una potencia extranjera que pretende colonizar y someter a las naciones más débiles. Los sellos, los responsables de la invasión, representan a ese poder oculto que dirige desde las sombras sin mostrarse, como los grandes capitales que financian o desestabilizan gobiernos en pos de sus intereses. Los cascarudos, las fuerzas de ataque, simbolizan a los militares y policías que reprimen a la población. Los manos, una especie esclavizada por ellos, quienes manipulan y controlan a la especie colonizada en favor de los invasores, aludiendo así a los periodistas, abogados, economistas y otros profesionales que sirven a los intereses políticos del sistema que los somete. Y finalmente los hombres robots, personas que han sufrido un lavado de cerebro y luchan contra su propia especie, como los ciudadanos alienados que por adoctrinamiento o miedo defienden al poder que los oprime sin cuestionar nada. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.